Pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado el Ayuntamiento de Estepona para dar esta charla, en concreto por la confianza puesta por Lorenzo. Y bueno, antes de comenzar, hombre, yo me imagino que algunos de vosotros ya habéis estado en charlas anteriores, entonces no quiero ser muy pesado con el tema, pero sí es importante, o al menos sí me resultaría importante, afianzar ciertas cositas. Yo creo que lo principal sería empezar por definir realmente qué es lo que son los trastornos cardiovasculares. Serían pues aquellos que afectan a nuestro sistema circulatorio y al corazón. Y lo voy a diferenciar de esa manera, pues porque en función de dónde ocurra ese trastorno vascular, pues va a causar una clínica, es decir, unos síntomas u otros. Si afectan al corazón, pues evidentemente vamos a tener problemas de tipo angina de pecho, infarto de miocardio, y las formas de la expresión de la enfermedad cardiovascular es muy diversa, ¿vale? ¿Cómo puede darse? Pues se pueden dar en acciones, pues por ejemplo, las arterias pueden perder su elasticidad. Si pierden la elasticidad se vuelven frágiles, en el momento que se vuelven frágiles se pueden romper. Esa rotura pues puede provocar perfectamente aneurismas, ¿vale? Otro tipo de afectación pues puede ser perfectamente la hipertensión arterial, que es muy conocida. La podemos dividir en dos, la primaria y la secundaria. La primaria sería aquella, digamos, que nacemos con ella. Exacto, que no hay ningún tipo de motivo que la ha elicitado, ¿vale? Pero sí es cierto que depende o va a tener cierta variabilidad en función de una persona u otra, en función de ciertos factores, ¿vale? Vamos a tratar de abarcarlos casi todos. Bueno. No os asustéis, os voy a enseñar un montón de diapositivas de anatomía, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, esto no es una charla de anatomía, pero sí quiero que tengáis un poco concepción de lo que estamos hablando. El sistema circulatorio es lo que nos hace vivir, es un circuito de tuberías en el que circula un elemento que es la sangre, y esa sangre pues tiene una serie de de oxígeno, de azúcar, es decir, todo aquello que nos hace funcionar nuestro organismo. Y como veis, pues es muy amplio, muy complejo. Fijaos, ¿vale? Nosotros quizás vamos a centrarnos un poco más en lo que late, en nuestro corazón, ¿vale? Una morfología igualmente complicada, y a raíz de ahí se va extendiendo todo lo demás, ¿vale? Y nos vamos a centrar también en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está muy irrigado, está muy regado. ¿Por qué está tan regado? Pues porque nuestro cerebro se divide en distintas áreas, ¿vale? Los psicólogos, los neurólogos, durante mucho tiempo han empleado esfuerzos y recursos en conseguir entender cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de investigaciones, a través de estudios, a través de pruebas, y al final lo que han dado lugar es un conocimiento acerca de cuáles son en general las funciones del cerebro. Es decir, en técnicas de imagen, por ejemplo, se ha conseguido averiguar que cuando hacemos ciertas actividades se genera pues una reacción de determinadas partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, sin irnos muy al lado. Vale, aquí tenemos un corte transversal del cerebro, es decir, estamos viendo el cerebro de lado, y lo podemos diferenciar en distintas áreas. La área frontal, que sería la zona de la frente, por decirlo de alguna manera, es quizás una de las más interesantes, bueno, todas son interesantes, pero es la que en concreto nos es muy útil porque es la que nos hace diferenciarnos de los animales. ¿Por qué? Porque ahí es donde radica nuestra capacidad de razonamiento, nuestra comprensión. Por tanto, es algo definitorio, ¿vale? Nosotros somos humanos porque tenemos la capacidad de razonamiento y comprensión, o al menos casi todos, ¿vale? Después tenemos, por ejemplo, el área del lóbulo occipital, que sería la parte de atrás, ¿vale? En esta área, pese a que parezca raro, es donde nosotros procesamos la información visual. Nosotros vemos gracias a nuestros ojos, pero procesamos esa información a través de nuestro lóbulo occipital. Por tanto, es la zona encargada de la percepción visual.
Por tanto, por ejemplo, para poner un ejemplo y saber en qué afecta la circulación con las áreas del cerebro, si nosotros tuviéramos pues cualquier evento cardiovascular, o mejor dicho, cualquier evento cerebrovascular en una área o en una vena, en una arteria que irrigue la zona del lóbulo occipital, pues tendríamos problemas de visión doble, la diplopía, por ejemplo, podríamos tener problemas de distinción de colores, por ejemplo, es decir, nosotros tendríamos los ojos perfectamente bien, pero sin embargo tendríamos un problema en la visión en sí. ¿Vale? Así ocurriría con todo el cerebro. En función de la localización de la lesión tendríamos una clínica, unos síntomas distintos. Vale. Esto es si cogiéramos ese cerebro y le hiciéramos un corte por la mitad y lo trajéramos así, ¿vale? Y eso es lo que veríamos. Nosotros, en esta charla vamos a hablar de estructuras que se van a ubicar en la zona más medial, más profunda, más primitiva, por decirlo así, del cerebro humano, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, no voy a entrar en más detalles porque más adelante lo vamos a ir viendo. Vale. La Organización Mundial de la Salud establece que los trastornos cardiovasculares son la primera razón de mortalidad en el mundo. Fijaos, por encima de problemas de Alzheimer, problemas respiratorios, ¿vale? Accidentes de tráfico, tuberculosis sigue existiendo, y en España también. Pero claro, no todos son malas noticias. La buena noticia es que se puede prevenir, ¿vale? Y ahí es donde vamos a entrar nosotros. Entonces, el porqué de la psicología en la enfermedad cardiovascular. Vamos a ver, si yo tengo un problema de corazón, pues voy al cardiólogo, ¿no? Sí, vale, hasta ahí bien. Pero también deberíamos de ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a poder identificar cuáles son los factores interpersonales, es decir, los que afectan a cada uno de nosotros a nivel individual, que van a ayudar para mal a el devenir de ese evento cardíaco, ¿vale? Por tanto, incide en el pronóstico e influye negativamente en la salud y reincorporación a la vida normal. Aunque ahí ponga vida laboral, vamos a ser realistas, incide en la vida en general. Vale. Tenemos que hablar entonces de lo que son los factores de riesgo, ¿vale? Son distintos, muy diversos. Aquí trato de exponerlo de una manera más sencilla. Tenemos aquí distintas flechas, las negras son la causa y la roja es la consecuencia, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos o acabemos teniendo un trastorno cardiovascular, dependemos de unos factores que serían, por ejemplo, pues la genética, o sea, la propia biología, ¿vale?, del cuerpo, tiene que ver con nuestro género, si somos hombres o mujeres también tenemos cierta predisposición o no, ahora vamos a abordar el tema, de la edad, también es un elemento importante, todo eso va a dar como causa un trastorno cardiovascular en un momento dado. Los hábitos no saludables son fundamentales en este caso, y por otro lado las emociones negativas. Por tanto ya tenemos tres fuentes que nos van a dar como resultado una probabilidad muy alta, o en el caso que tengamos predisposición genética ya la tenemos, pero nos va a ayudar muy poquito para tener un trastorno vascular y como consecuencia generar otro tipo de enfermedades. Y estaríamos hablando, por ejemplo, pues de demencias vasculares, estaríamos hablando de problemas emocionales más tirando hacia lo psiquiátrico, como una depresión mayor, como un trastorno de ansiedad generalizado, cosas más estables en el tiempo, ¿vale? Dando como resultado, a su vez, pues que esa persona al final pues acaba siendo la que era, acaba abandonando actividades de ocio, acaba abandonando pues las cosas que le hace ser uno mismo. Y al final pues puede acabar, pues digamos que rompiendo con su propio equilibrio. Cuando una persona evidencia o vivencia o desarrolla o le dan la noticia de que tiene un problema cardíaco o le ha dado un accidente cerebrovascular, lo que se produce es un cambio en la percepción de la persona con respecto a su vida. Un cambio que afecta a las distintas esferas que tiene la vida, el mundo laboral, el social, familiar, el vocacional, el personal, y eso a su vez pues, genera incertidumbre. Vale. Este tipo de trastornos no ocurre a todo el mundo, afortunadamente, pero estamos hablando de una prevalencia de entre el 35 y el 60% de las personas que acaban teniendo un problema cardiovascular acaban desarrollando algún tipo de problema emocional. Fijaos lo importante que es. ¿Vale? Evidentemente cuando nos pasa algo nosotros vamos a intentar adaptarnos a ello y esa adaptación pues, va a depender de tanto factores propios, mi forma de ser, como de factores externos, pues si estoy trabajando o no, si tengo un apoyo emocional en casa o no, en fin,
ciertas cosas que van a influir evidentemente en ello. Entonces, casi con toda seguridad, esa persona va a acabar, como mínimo, adquiriendo una situación de ansiedad. Y esa ansiedad muchas veces no tiene por qué desarrollarse o verse como una persona preocupada. Se puede ver también como una persona irritable, ¿vale? La ansiedad y la depresión tienen distintas formas de presentarse, no solamente es la clásica. Por ejemplo, en el caso de que yo estuviera deprimido, yo no tengo por qué estar llorando por los rincones, puedo ser perfectamente una persona muy irritable, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues serían claves de que algo está pasando en esa persona, ¿vale? Se ha visto, se ha comprobado, que cuando una persona, generalmente cuando te dan la noticia de que tienes un evento cardiovascular, evidentemente o es en el hospital o en la consulta de un médico, y en muchos casos al final pues acaban ingresados para hacerse pruebas, o en el caso más grave incluso operarse. Se ha visto que después de una hospitalización es un momento crítico en la vida de una persona, porque ahí es cuando realmente puede pasar lo peor. ¿Qué es lo peor? Pues una de dos, o bien que la persona pueda llegar a cambiar tanto su forma de sentir, pues que cambia radicalmente, para mal, negativamente, o personas que restan importancia a lo que les ha pasado por distintos motivos, uno puede ser el miedo, la vergüenza incluso, y pueda llegar incluso a abandonar el tratamiento, con lo cual luego el riesgo de mortalidad es altísimo, ¿vale? ¿Cuáles son las reacciones emocionales más frecuentes que se dan a este tipo de personas? Pues trastornos emocionales del tipo que ya hemos hablado, estrés, ansiedad, depresión. Nos vamos a encontrar con personas que de repente se van a replantear su vida. En muchos casos pues, podemos tener ideas raras, o cojo la maleta y me voy a recorrer el mundo, cosas así he escuchado yo en consulta, pero bueno, van a tener mayor dificultad para reincorporarse al mundo laboral, por miedos, podré, no podré, exacto, va a sufrir cambios en sus actividades de ocio, pues si por ejemplo a mí me gustaba mucho, no sé, jugar al fútbol, y yo me relacionaba con mis amigos a través del fútbol, y como tengo un problema cardíaco, no puedo jugar, vaya a ser que me dé algo, no juego, no me relaciono, me oculto y me evado de la realidad. Exacto. Como consecuencia, pues vamos a tener cambios en las relaciones entre nuestras personas más cercanas. Al final, quienes más sufren son la gente que está más cercana a nosotros. ¿Vale? Vamos a tener distintos síntomas físicos que después le vamos a dar más, vamos a llamarlo hipervigilancia, es decir, vamos a dar más importancia de la que realmente tiene, e incluso problemas sexuales, ¿vale? Derivados de, bueno, pues en muchos casos de la propia afectación cardiovascular o incluso de la medicación. Todo es un proceso de ajuste, ¿vale? Todo eso lo que va a producir luego es, pues es una situación rara, una situación extraña de no soy yo, ¿vale? Hemos hablado de la irritabilidad, podríamos darnos el caso de sentimientos de culpa importante. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso de una persona, pues que, bueno, como puede pasar a cualquiera de nosotros, pues que llevamos una vida que consideramos normal, pues yo, imaginaos que fumo un paquete diario de tabaco, suelo beber de media, pues 2 o 3 cervezas al día, y los fines de semana, pues como voy con los colegas, pues me puedo tomar perfectamente 4 o 5 cubatas, y eso va sumando año tras año, tras año, tras años, ¿vale? Evento cardiovascular. Y ahora, como yo he escuchado que eso era un factor de riesgo, ¿qué se me ocurre? ¿Qué brillante idea se me ocurre? Fustigarme, echarme la culpa. Resultado, la depre viene, y viene pesando fuerte. Por tanto, si bien es cierto que, oye, ayudarnos has ayudado mucho a tu situación, tampoco se podía prever, porque en muchos casos, a no ser que una persona tenga antecedentes previos familiares en primera y en segunda línea de eventos cardíacos, uno no sabe realmente qué es lo que te va a pasar, ¿vale? Entonces tampoco, como no era algo que se podía prevenir, pues tampoco es algo que tengamos que trabajar. Luego parte del tratamiento psicológico también va a ser trabajar con la culpa, ¿vale? Y también por último, pues vamos a tener personas que, bueno, pues que van a desarrollar ideas, pensamientos, vamos a llamarlos disfuncionales, poco realistas acerca de su enfermedad. Cuando hablamos de un ataque al corazón ya pensamos que nuestro corazón se va a romper en 1000 pedazos, no, tampoco es eso,
¿vale? Mientras que tengamos pues un tratamiento y en el caso necesario pues una intervención quirúrgica, nuestra calidad de vida puede ser perfectamente normal, ¿vale? Lo que pasa es que es el miedo a nuestra... vasovagales que no tienen solución. Exactamente. No tiene solución. Mi hijo lo tiene desde 2 de 3 años. Y ahí está. Pero sí hay estrategias... Cuando le da, es un muerto. Sí, es caída de golpe. Pero, sin embargo, sí hay cosas que sí se pueden hacer para ayudar a que eso no... Pequeñas estrategias. Por ejemplo, los síncopes vasovagales tienen mucho que ver con tema cervical, tienen mucho que ver con cambios o sea, movimientos bruscos. Luego, una persona que tenga más o menos cuidadito, al final, pues, de 10 a lo mejor evita 1. Oye, pues ya le estamos dando poder de cambio a esa persona, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Exacto. Entonces, resumiendo un poquito, y ya para centrarnos en los distintos factores en los que metemos mano del tirón, nuestro trabajo se va a basar en aumentar el estado de salud de manera indirecta, mejorando la calidad de vida de la persona, por tanto disminuyendo la posibilidad de un nuevo infarto. Estamos ayudando a que la persona lleve control sobre su vida, entonces evidentemente las posibilidades van a bajar bastante. Vamos a mejorar la calidad asistencial, es decir, ya no solamente estamos hablando con el cardiólogo de turno, que muchas veces sabemos que todos los especialistas van con el tiempo justo y te ven, miro las pruebas, venga, todo está bien, venga, adiós, ya está. Y te quedas a lo mejor... Exacto, y te quedas con la duda diciendo, bueno, pero... Exacto, y además como tengas mala suerte de que toques con el médico que sea un poco más serio, pues ya entonces ya es el susto personificado. Por tanto, como decíamos, estamos mejorando la calidad asistencial, con la presencia de una persona que haga un poco de intermediario, te explique un poco más las cosas y que te haga ver las cosas o la situación de una manera un poco más distinta. Vale. Hablando de factores de riesgo, es decir, cosas que van a influir en que el resultado sea peor del que pueda llegar a ser, vamos a hablar de 3, o podemos hablar de 3 en concreto. Los primeros son los inherentes, es decir, los que ya llevamos de fábrica, ¿vale? Los que son más puramente físicos. Como os he dicho antes, la edad, el sexo, la presencia o no de diabetes y la historia previa en familia de trastornos cardiovasculares, eso no lo podemos cambiar. Si hablamos de, por ejemplo, de género, ahí los hombres llevamos la de perder, porque nosotros la clínica, es decir, el diagnóstico o la resolución, digamos, del trastorno cardiovascular va a ser peor en personas menores de 45 años. Sin embargo, el riesgo va a ser igualado entre hombres y mujeres a partir de los 40. De 40 a 60 es igual de riesgo para hombres que mujeres. Sin embargo, en hombres, como he dicho antes, es mucho mayor en menores de 45 años. ¿Vale? Después estarían los tradicionales. Los tradicionales son aquellos que tienen mayor componente biológico, que sería pues los clásicos, los que hemos conocido a través del anuncio de la mantequilla, ¿no? Que mejora, exacto, colesterol, triglicéridos, la hipertensión y otros, como puede ser el tabaco, como puede ser la obesidad, como puede ser la inactividad física. Hay que moverse, estamos hechos para movernos y se nos olvida, o queremos olvidarlo. Vosotros recordad una cosa y voy a hacer hago un pequeño inciso. Cuando tenemos hijos, ¿qué hacemos con los hijos? Van al colegio, los llevamos al colegio para que aprendan y después los niños ¿qué hacen? Juegan y los apuntamos a actividades deportivas y nos preocupamos por la salud, para que coman lo mejor. Un potito en vez de comprarse se lo hago yo, que la comida es mejor, me coloca. Vale, lo hacemos adultos. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con nosotros? ¿Por qué no nos obligamos a hacer lo mismo que hacíamos nosotros con los niños? Ahí tenemos la clave de por qué las cosas las estamos haciendo tan mal. ¿Vale? Vale, retomamos. Y tendríamos después los factores de riesgo que son los más emocionales, y estos son los que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Vale? Tendríamos en primer lugar el patrón de conducta, son 4 patrones de conducta, vamos a hablar únicamente del A y el D, que son los que nos interesan. Tenemos por un lado sentimientos o emociones, como la ira, la hostilidad. Tenemos por un lado la hiperreactividad cardiovascular al estrés, es decir, una predisposición a activarnos demasiado en situaciones de estrés, ¿vale? Hablaremos de la depresión, de la ansiedad y de la falta de apoyo emocional.
malísima. Vale. Vamos a empezar con el estrés, ¿vale? Vamos a empezar por el estrés porque quizás es una de las reinas, ¿vale? Bueno, el estrés es un término que se viene usando de hace ya, pues, 82 años. Fijaos si es antiguo el estrés. ¿Vale? Desde el año 36. Y fue primeramente estudiado por el doctor Hans Selye, este hombre de origen austriaco, aunque luego creo que se nacionalizó canadiense. Sí, porque los últimos estudios estaban hechos ahí en Canadá. Austriaco. El caso, este hombre, en su primera definición, dio con la clave que prácticamente se sigue aceptando a día de hoy, y la voy a leer tal cual. Habla de desarrollar su teoría en un concepto de síndrome general de adaptación con sus fases de alarma, de resistencia y agotamiento. O sea, lo ha explicado tal cual. ¿El estrés qué es? El estrés es un proceso de adaptación, es decir, yo percibo una situación, vivencio una situación, la evalúo, saco mis conclusiones. El momento que yo vea que yo no voy a ser capaz de, o pienso que no voy a ser capaz de, me activo. Y me activo a distintos niveles, ¿vale? Y esa activación luego será buena o mala, ¿vale? Evidentemente nosotros, bueno, los que se dedican al estudio de la mente, como he dicho antes, neurólogos, fisiólogos, en fin, psicólogos, seguimos trabajando en ello, seguimos estudiando, seguimos avanzando en el conocimiento, y el último que hizo un aporte significativo al tema del estrés fue el doctor Bruce McEwen, ya en el año 2000, hace bien poquito. Voy a apartar esto, que si no lo voy a acabar tirando, va a ser peor, que define el estrés como una amenaza real o interpretada, es decir, puede haber realmente una cosa que me produzca un estrés. Por ejemplo, yo veo entrar por ahí un policía y yo tengo el coche mal aparcado, yo me activo, como mínimo, ¿vale? O puede ser imaginada, a lo mejor no tengo el coche aparcado, pero veo y me puedo activar de la misma manera, ¿vale? Entonces, tenemos ahí la primera clave, puede ser real o interpretada, a la integridad física o psicológica. Una persona que nos ha hecho daño, si la vemos por un lado, pues no nos va a agradar y me puede activar, ¿vale? Y tiene un objetivo, que es el de recuperar luego el equilibrio, la homeostasis. Es decir, que el estrés sirve para activarme con un motivo y luego recuperarme, no quedarme así activado, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que es la cronicidad, es decir, es el hecho de que se repita, es el hecho de que se mantenga en el tiempo lo que sea malo. ¿Con el estrés puede darte algo? Por supuesto. Porque viene unido con el estrés. Exactamente, porque el estrés activa el cuerpo. Ahora vamos a hablar de qué es lo que activa, ¿vale? Porque hablamos de activación, pero de una manera muy ligera. Ahora vamos a entrar en detalle de lo que es lo que activa, ¿vale? Entonces, vamos a diferenciar entre el estrés, el agudo y el crónico. El agudo es algo puntual, de alarma, que induce, pues hiperactividad circulatoria. Necesito, hemos dicho antes que la sangre vale para distribuir lo que necesitamos. En una situación de alarma yo necesito estar activo, necesito alimento, por tanto mi corazón, mi sistema cardiovascular trabaja. Además me facilita tener mayor disponibilidad de sustratos metabólicos, es decir, de lo que necesitan mis órganos para poder trabajar a alto rendimiento. Incluso se estimula el sistema inmune, fijaos si es bueno además, y además facilita el recuerdo. Es algo muy primitivo el estrés, y es necesario, desde el punto de vista evolutivo es muy necesario. Hemos necesitado de situaciones de estrés para poder avanzar. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se convierte en crónico, ya nos da una clínica distinta, ¿vale? En el momento en el que ya se repite en el tiempo, ya tenemos una sensación de sufrimiento sin esperanza, de esto no va a cambiar, ya es un estrés amargo, vamos a llamarlo así, ¿vale? Para que yo creo que se entiende muy bien así. Y va a dar como resultado, pues, hipertensión arterial, resistencia insulínica, ya está la diabetes ahí asomando, va a haber una disregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, son estructuras encefálicas muy determinadas que dan a su vez una serie de, ahora vamos a hablar de metabolitos. Produce una inmunopatología, es decir, nuestro sistema inmune cae, y produce además alteración psiquiátrica, o sea, lo tiene todo. Fijaos lo importante que es el estrés, y manejarlo adecuadamente. No os asustéis tampoco, ¿vale? Esto parece mucho lío, no tiene tanto, ¿vale?
El estrés, ahí lo tenemos en estrellita, nuestra estrella, hoy nuestro gran protagonista. Como hemos dicho, va a depender de factores ambientales y genéticos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a producir? Pues va a activar por un lado, ya estamos hablando del cerebro, ¿de acuerdo? Va a activar por un lado lo que llamamos el eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, una serie de estructuras que van a generar unos cambios importantes a nivel hormonal. Por ejemplo, el más importante quizás sería un aumento de los niveles de cortisol, ¿vale? El cortisol, ¿qué es lo que nos va a provocar por un lado? Pues va a ser un tipo de, o sea, este elemento lo que nos va a ayudar desde el punto de vista negativo, o nos va a perjudicar en cuanto a crear mayor obesidad visceral, es decir, acumulación de tejido adiposo entre nuestros órganos. Eso es negativo, ¿vale? Y eso a su vez está muy relacionado con la diabetes, a su vez muy relacionado con la dislipemia. ¿La dislipemia qué es? La dislipemia es una alteración en los niveles normales de grasas en sangre, ¿vale? A su vez, el cortisol, ¿en qué está relacionado? Oiga, con la resistencia insulínica. Por lo tanto, además, nos puede dar también problemas en el sueño. O sea, que está todo relacionado, como veis. Ya no solamente a nivel de este eje, sino a nivel de activación del sistema nervioso autónomo. El autónomo es el que no controlamos nosotros, ¿vale? El sistema nervioso central es el que sí tenemos mayor control, el autónomo es el que funciona solo. Es decir, aquellas estructuras del cerebro que están en la base del tronco, pues que hace que nosotros pues, que tengamos la capacidad de respirar de manera autónoma. O sea, yo puedo aguantar la respiración, sí, pero el problema está en que luego yo tengo que respirar. Adquiero el piloto automático, ¿vale? De ahí viene la palabra. Vale, y esa activación o esa sobreactivación, ¿en qué nos va a dar como lugar? Nos va a dar lugar una hipertensión arterial. Eso a su vez lo que nos va a provocar es mayor capacidad de coagulación. Eso ya suena a trombo, ¿eh? Y una menor fibrinolisis, con lo cual nos va a dar luego menor capacidad de elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar como lugar? Pues tanto un síndrome metabólico, que hablaríamos de estas cosas de aquí, y una mayor mortalidad cardiovascular. O sea que algo que es puramente mental, al final tiene un correlato biológico claro. Entonces, el estrés, ya nos damos cuenta de que es algo que está muy presente en toda la clínica cardiovascular, que se puede presentar además como síntomas cardíacos, como la arritmia, ¿vale? Que además nos va a dar una peor adhesión al tratamiento, pero como estoy estresado, pues yo para qué me voy a tomar las pastillas, porque yo... ¿Vale? Que además va a dar como resultado complicaciones a nivel de trombos. En definitiva, que nos va a promover hábitos de vida poco saludables. Pues si yo estoy estresado pues, y yo fumo, pues me fumo 2 paquetes porque yo creo que con eso me relajo. Mal vamos. Vale. Vale. ¿Se puede tratar el estrés? Sí. Sí, se puede tratar el estrés. Vale. ¿Cómo? Dentro de lo que es la psicología existen distintos tipos de tratamiento. El que yo realizo o la escuela, digamos, en la que he sido enseñado es a través de la terapia cognitivo-conductual, es decir, trabajamos a través de los pensamientos y de la conducta con el objetivo de cambiar la emoción. ¿Vale? Hago un inciso rápido. Quiero que comprendáis todos vosotros que tenemos un equilibrio en nuestra vida, un equilibrio que va entre nuestra forma de pensar, ¿vale? Nuestra cognición, entre lo que sentimos, las emociones, y la conducta, lo que hacemos o decimos, ¿vale? Todo está interrelacionado, de manera, por ejemplo, que si estamos deprimidos, tendríamos como consecuencia pues, pensamientos malos, disfuncionales, negativos. ¿Y qué nos daría como resultado si pienso de una manera inadecuada y tengo un sentimiento raro? Pues que nuestra conducta o bien sea disminuida o bien disfuncional, hagamos cosas que no deberíamos. ¿Vale? Entonces, el tratamiento cognitivo-conductual va encaminado a activar a la persona, guiarla hacia que a través de su conducta y trabajando ciertos pensamientos disfuncionales, sea capaz de avanzar por sí misma. ¿Vale? ¿En qué sentido? Pues trabajaríamos mucho el estilo de vida de la persona. Conforme va pasando el tiempo, cada vez somos más sedentarios, nos da más pereza, porque como tenemos más obligaciones y menos tiempo, al final hacemos bien poco. Vale, tenemos que intentar prestar muchísima atención a nuestra alimentación. Si nos acostumbramos a ello, tampoco vamos a perder más tiempo en cocinar mejor. Es cuestión de ponerse. Lo que pasa es que estamos muy cómodos últimamente. Bueno. Trabajar sobre el tabaquismo.
sigue habiendo una alta prevalencia, es decir, sigue habiendo mucha gente que fuma, cada vez menos. Y como dato, ya se está viendo que fuman cada vez más mujeres que hombres. ¿Y embarazadas también? Fijaos. Fijaos, las mujeres buscaban la igualdad con el hombre, pero por Dios, no la busquéis con eso, con lo malo no, por Dios, con lo malo no, ¿vale? El sedentarismo, el consumo de alcohol, ¿vale? Ya hay estudios de cardiólogos que dicen que, antes decían que un vaso de vino era recomendable al día, ¿no? Era cardiosaludable, ya no están diciendo eso, ya no están diciendo eso, hace bien poquito. 18 años. A mi marido le recomendaron eso, que sufrió de corazón en el basurto. ¿No? Y le recomendó, bueno, 4 bypasses de bypass tiene puesto. Y le dijo que sí, que el vino, que fumar no, pero que vino que podía tomar hasta media botella al día. Fíjate. Un vasito. Y yo me asusté. Otro dice un vasito. Yo me asusté porque digo, pero bueno, si mi marido no es bebedor y ahora le dice eso... Pues fíjate, pues imagínese el que es bebedor. Imagínese el que es bebedor. Y después ya con el tiempo, ya en las revisiones, que todavía está con las revisiones, bueno, porque yo lo cuido, si no ya no estoy. Benditas seáis las mujeres. Cuidarlo, bueno, y después un vaso de vino. Y yo de tanto decirle, de tanto, digo, no me expliques estar. Bueno, ahora estamos 15 días que no lo prueba. Si vamos por ahí a una comida o algo, bien. Sí, de manera muy puntual. Pero en casa no abre una botella de vino, porque si abre una botella de vino, bueno, va todo, se hace mal. Ya, sí. Ya está. Pero media botella Pues, de vino le recomendaba. Yo estaba asustada, pero si mi marido no bebe eso, ¿cómo se lo va a beber ahora? son 18 años, pero bueno. Seguimos. Por tanto, evidentemente ya metemos también el tratamiento psicofarmacológico, es decir, aquellas personas que lo necesiten, evidentemente el tratamiento está ahí, ¿vale? Y ya evidentemente el tratamiento más puramente cardíaco, ¿vale? A nivel de estatinas y betabloqueantes, ¿vale? Los medicamentos típicos del corazón, ¿vale? Para provocar el cambio tenemos que hacer de una manera piramidal, desde la base hasta arriba. ¿Cuál es la base? Instaurar nuevos hábitos. ¿Cuáles son los nuevos hábitos? Oye, la medicación. Si tienes un trastorno cardíaco tienes que medicarte. La gente no quiere medicarse. Ahora, enseguida coge un cigarro, coge una copa, pero medicarse no. Ah, es que yo no me medico. Oye, que es que está tu salud en juego. Exacto. Entonces, el nuevo hábito tiene que ser, la base es instaurar, ayudar al paciente que comprenda que es que el tratamiento es necesario. Y ya con el tiempo se verá el tipo, el grado, la dosis, ya se irá viendo, tranquilidad. A partir de lo siguiente, ¿qué es? Pues el abandono de hábitos que no ayuden. ¿Cómo? No solamente quitarnos de, porque si no nos quedamos vacíos, es quitarnos de lo malo y meternos con cosas buenas. Ejercicio físico. Una persona con un problema cardíaco puede hacer ejercicio físico. Puede. Evidentemente, miento, no recuerdo mal. Bueno, no lo voy a comentar porque no recuerdo exactamente el dato, pero en una prueba, no sé si era media maratón o maratón, había un muchacho que salió por la tele que creo que había participado con un marcapaso, me parece. No, con un corazón artificial. Eso. El otro día lo echaron. Exacto, es que... Sí. Entonces, ese es un ejemplo que tiene que captar ciertas personas. Oye, que se puede, ¿vale? Yo tengo un chaval que tiene un riñón solamente y tiene un infarto y juega sus partidos, no juega todos los partidos, solamente 7 a 10 minutos. Estupendo. Oye, pero ahí está, exactamente. Ya se siente útil, está haciendo lo que a él le gusta y le ayuda a mantener una vida normal, que ese es el objetivo, ¿vale? Después de eso, ¿qué llegaría? Pues el abandono de hábitos que regulan el ánimo de nivel negativo, los atracones, propensos a atracarnos, de lo malo, nunca de lo bueno. Y ya por último, el abandono de las adicciones físicas, si es que las hay, sobre todo el rey es el tabaco aquí, lo que más cuesta, en muchos casos, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar de lo que son patrones de personalidad que afectan directamente a un posible problema cardíaco o que lo pueden generar. Aquí tenemos las dos caras de la moneda, ¿vale? Son 4 patrones de personalidad, solamente voy a hablar del tipo A y del tipo D, ¿vale? El tipo A, que sería este muchacho que está un poco... También, bueno, un poco agresivo, ¿no? Un poco
poco chapalante, pues sería un tipo de personalidad que está centrada sobre todo en la competitividad, en el trabajo. Son personas que para ello... Sí, también. Es un tipo de persona que es obsesiva con el trabajo, es el centro de su vida, por tanto es una persona que presta demasiada atención al tiempo, no tengo tiempo para entregar esto, va siempre atropellado, tiene una estimación exagerada de lo que es la imagen de un buen trabajador. Bueno, un buen trabajador no es aquel que se parta las narices siempre, sino que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿vale? Pero digamos que tiene un nivel de autoexigencia elevado, ¿vale? Exagerado, y que además tiene un estilo de respuesta con agresividad reprimida. Trago, trago, trago y después reviento. ¿Cómo? Con hostilidad. ¿Qué características tiene este tipo de personas? Las tenemos aquí. Son ambiciosas, agresivas, impacientes, muestran hostilidad, muestran ira, son cínicas, tienen un estado de alerta constante, siempre están en alerta, una comunicación verbal rápida, más rápida que la mía, y son muy competitivos, ¿vale? De todas estas, quizás la que más nos interesa y la que luego vamos a abordar un poquito más, sería la hostilidad y la ira, ¿vale? Por ser emociones básicas. Vamos a dejarlo ahí, luego lo retomaremos, ¿vale? Son personas que son pues, más predispuestas a somatizar, es decir, a expresar de una manera corporal un sentimiento físico, personas que acaban teniendo pues, migrañas o dolores de cabeza provocadas por la propia tensión que se van generando ellos mismos, ¿vale? Son personas que generalmente tienen dificultad para expresarse, tanto a nivel verbal como emocional. Entonces, si yo siento algo negativo que no sé ni cómo llamarlo y no sé ni cómo decirlo, ¿cuál es la vía más rápida de la expresión? De una manera agresiva, de una manera rápida, con alto impacto, y ya, si te atropello, lo siento, pero yo tenía que soltarlo, porque no sé decirlo de otra manera, ¿vale? Por tanto, son personas que van a tener mayor predisposición a tener hipertensión arterial, porque están siempre activos, y una persona con predisposición a tener hipertensión arterial, el evento cardíaco está sumando, ya está diciendo aquí estoy yo, ¿vale? Además son pesimistas, o sea que además lo tienen todo, agresivo, pesimista, mal perfil. Si bien es cierto, ya me adelanto un poco, los rasgos de personalidad son estables en el tiempo, sí se pueden modificar un poco. Es decir, el objetivo va a ser en este tipo de pacientes, tanto en el tipo A como en el tipo D, lograr atenuar, lograr normalizar esa forma de ser, ¿vale? En el tipo D, ¿qué sería? Pues personas que tienen tendencia a percibir de más las emociones negativas y además inhibirlas. O sea, estoy triste y además me lo callo. Y eso va generando una mochila con un peso enorme. ¿Y luego qué pasa? Que está tomando la otra amiga, que es la depresión. Por tanto, son personas que refieren mayor número de síntomas somáticos. La sintomatología somática en este caso pues serían no tanto dolores de cabeza, que sí, pero problemas más de estómago. ¿Vale? Son personas que a lo mejor pues, se puede llegar a confundir con colon irritable sin llegar a serlo, son personas que están constantemente preocupadas y eso altera incluso la flora intestinal, ¿vale? Suelen tener mayor valoración negativa de estresores interpersonales, es decir, son personas que incluso pueden llegar a atribuir características negativas a los demás. Yo siempre voy a ver lo malo de ti, y además me lo creo, y además me ensalzo con ello, entonces nada más cruzarme contigo te voy a poner verde. Pero para mí adentro, yo no lo digo a nadie, y ya me lo trago. Exacto. ¿Qué pasa? Que este tipo de forma de ser, fijaos este dato, tiene una tasa de fallecimiento por causa cardíaca multiplicada por 4. Es una bomba de relojería. Entonces, tanto en el patrón de personalidad tipo A y en el D, el objetivo tiene que ser normalizar esa forma de ser, ¿vale? Por tanto, el tratamiento va enfocado también a la terapia cognitivo-conductual, en cambios a nivel de pensamiento, en cambios a nivel comportamental, en estrategias de afrontamiento ante el estrés, es decir, dotarlos de un papel activo. Ahí trabajaríamos mucho ejercicios de organización, de planificación, de gestión de un tiempo adecuado, meter descansos de manera obligatoria, ¿vale? Trabajaríamos mucho en las habilidades sociales, porque como hemos dicho que estas personas pues, no se saben expresar adecuadamente, o bien en exceso o bien en defecto, gran parte del tratamiento está pensado en conseguir que las personas pues, se comuniquen adecuadamente, consigo mismo,
y con los demás. Daríamos apoyo emocional a las personas, incluso podemos utilizar o podemos hacer uso del biofeedback, que son técnicas que nos ayudarían a monitorizar el cuerpo y aprender a escucharlo, ¿vale? Una técnica de biofeedback sencilla puede ser simplemente, digo sencilla porque las complicadas son, por ejemplo, pues, una serie de electrodos en la cabeza que te van midiendo la actividad cerebral. La más sencilla es con un fonendo escuchas el corazón y verá que ante determinados estímulos la capacidad cardíaca se eleva. Entonces, conociendo qué es lo que nos activa, le podemos poner remedio, ¿de acuerdo? Y las técnicas de relajación, las hay de distinto tipo. Las hay de meditación o mindfulness, que sería el conocimiento de uno mismo y del entorno, la relajación suprema, por decirlo de alguna manera, técnicas de relajación muscular progresiva, en fin, dentro de la relajación hay ámbitos muy diversos, que en conjunto, es decir, no solamente relajándonos, sino en conjunto, sí van a dar luego un resultado positivo en este tipo de intervenciones. Vale, depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un desorden del estado del ánimo, ¿vale?, que se mantiene en el tiempo, y lo diferenciamos de la tristeza. La tristeza es una emoción básica que sucede ante un evento, ¿vale? En el momento en el que sucede el evento y yo sigo triste, según citan los libros, durante 6 meses o más, ya estaríamos hablando de depresión, ¿vale? Y que además altera significativamente la vida de la persona, uno no vuelve a ser el mismo. Entonces, más de 6 meses, ánimo triste o deprimido, y que altera la vida, ya tenemos ahí la depre. Exacto. ¿Qué pasa? Si os fijáis, es la psicopatología, es decir, de las enfermedades mentales, la más frecuente, y es la 4ª causa mundial de incapacidad, la 4ª, y ya hay estudios que están diciendo que para el año 2022 o 2020-2022 va a ser la segunda causa de discapacidad por detrás de la cardiovascular. Así que fijaos sí. Vale. Tenemos que diferenciar entre depresión en ausencia de enfermedad cardiovascular y en presencia, ¿vale? Si tenemos una persona que no tiene una enfermedad cardiovascular conocida y tiene depresión, vamos a encontrar que la depresión es un factor de riesgo importante, a tal punto que aumenta el riesgo un 60% de obtener un evento cardiovascular. Corazón duele, dicen, ¿no? Pues es una realidad. Igual a los datos de otros factores como el tabaquismo, como la obesidad, como la hipertensión arterial. O sea, fijaos. Y en presencia de una enfermedad cardiovascular conocida, obtenemos que la depresión mayor es tan común que afecta casi al 20% de los pacientes cardiovasculares. O sea, que está presente. ¿Y se trata? No se trata mucho. Vale. Además, es un factor predictor de mala calidad de vida, con lo cual estamos a su vez aumentando la posibilidad de recurrencia de ese evento cardíaco. Y fijaos hasta qué punto que una persona con un trastorno depresivo y un evento cardíaco va a aumentar la tasa de mortalidad en un 2,5 veces. Estamos duplicando la posibilidad de morir por culpa de un evento cardíaco si tenemos un trastorno depresivo añadido. Vale, ¿esto por qué ocurre? Las emociones que tienen que ver con el cuerpo, mucho. Las emociones surgen, como he dicho antes, si os recordáis esa imagen del cerebro por la mitad, ¿vale? Las emociones surgen del sistema límbico, a su vez de ciertas estructuras subtalámicas, ¿vale? Por tanto, una persona con depresión se ve una alteración en ese eje que hablábamos antes del eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, hay una disfunción de ese área, ¿vale? Produce además un proceso, o favorece el proceso proinflamatorio. Oye, si se nos están inflamando hablando en plata, si nos están inflamando las venas y tenemos hipertensión, eso puede... Vale. Además produce disfunción endotelial y aumenta los factores procoagulantes. O sea, que si encima tenemos predisposición con una depresión a que las venas se hinchen y además mayor propensión a formar coágulos, el trombo o el accidente lo tenemos ahí, ¿vale? Además, evidentemente, una persona deprimida
va a tener un hábito de vida complicado. ¿En qué sentido? Pues que suelen ser menos conscientes de los hábitos de vida malos. Como se encierran en sí mismos, se olvidan de... Exacto. Tienden al aislamiento, tienen mayor dificultad para abandonar hábitos nocivos como el tabaco, como el alcohol, no suelen seguir bien las recomendaciones. Yo le digo algo, o lo haces tú, que yo estoy divinamente, y a lo mejor está que no sales del cuarto en 5 días, pero yo estoy muy bien, hazlo tú. Tienen muy baja autoestima, o suelen tener baja autoestima, ¿vale? Y en definitiva suelen tener menos recursos emocionales para afrontar las situaciones. Por lo tanto, también tienen un tratamiento, que no son solo las pastillas. Tratamiento farmacológico para la depresión existe, es necesario, pero con el objetivo de equilibrar a nivel químico, ¿vale? Pero la terapia cognitivo-conductual es necesaria para estabilizar. ¿En qué sentido? Bueno, pues vamos a intentar, como hemos dicho antes, también dar estrategias de afrontamiento. La activación conductual. Es necesario que la persona aprenda a que si hacemos las cosas, si trabajamos a nivel de conducta, olvidándonos de que no estamos bien para hacerlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo vais a entender muy rápido. A mí me gusta mucho coser, ¿vale? Y yo te digo, oye, ¿por qué no vuelves a coser, que a ti eso te gustaba? La respuesta del paciente, ¿cuál va a ser? Ya, pero es que no tengo ganas, no... Estoy cansada. No. Eso es muy mayor. No, es que no me encuentro yo para coser. Es que no... Vale, si a esa persona se la obliga, entre comillas, se le incita a que empiece a coser, ese resultado de ese cambio a nivel conductual, que va a ser positivo, que es una conducta buena, además para esa persona en concreto, a lo mejor para ella coser no le va, pero a lo mejor a mí es lo que a mí me da la vida, pero lo tengo olvidado. Comienzo a realizarlo y al cabo del tiempo sí va a generar un estado de ánimo distinto, nunca peor, como mínimo mejor. ¿No es la ilusión que se pierde? La ilusión se pierde por la depresión. Para recuperar la ilusión tenemos que, por decirlo de alguna manera, reformar la casa, reamueblarla de nuevo, ¿vale? La depresión, para que os hagáis una idea, es como si viniera una gran inundación y pusiera nuestra casa pata por hombro, ¿vale? Exacto. Bueno, pues hay que limpiar esa casa, hay que sustituir esos muebles que se han mojado y volver a comprar ese mueble que a mí me encantaba y porque era lo que me venía bien, o cambiar y poner cosas nuevas. Es decir, el objetivo va a ser reintroducir conductas nuevas simplemente por probar, por hacer un cambio, o volver con las antiguas. Exacto. Tenemos que apoyarnos en los demás, por lo tanto vamos a facilitar ese apoyo emocional y en muchos casos tenemos que hacer dinámicas familiares, es decir, ha cambiado tanto la persona que ha generado un desequilibrio en la familia y el familiar tiene que aprender a volver a relacionarse con esa persona y en muchos casos al final ese familiar acaba teniendo rencor, normal, porque ha sufrido por culpa de... Yo le he dicho cosas que tiene que hacer y él me ha mandado a freír espárragos. Ahora, ¿cómo yo me voy a volver a acercar a él? ¿Vale? Entonces ahí se realizaría terapia familiar para acercar posturas, para entender cuál es el proceso normal, cuál es la recuperación, etcétera, ¿vale? Bueno, hemos hablado antes de depresión, por tanto de tristeza, hemos hablado de ira, y es que las emociones ocupan un papel fundamental en nuestra vida, ¿vale? Las emociones, ¿qué son? Son reacciones naturales, las tenemos desde que nacimos, es algo que no se puede cambiar, no se puede alterar, y que tienen siempre una función, valen para algo, yo no siento porque sí, tiene que valer para algo. Además de valer para algo, generan un cambio en nuestro cuerpo, a nivel de reacciones fisiológicas y a través de pensamientos. Vale, hay muchos estudios hablando de las emociones, yo me voy a quedar con este que me gusta más, no, digamos que es el que está más aceptado, ¿vale? Que habla de que hay 6 emociones básicas y la mezcla de cada una de ellas da lugar a las secundarias y las secundarias entre sí al resto de emociones, ¿vale? El vocabulario emocional es muy amplio y es algo que se debería de estudiar en primaria, en infantil si me apuras, para luego no generar inútiles emocionales, es decir, personas que no son capaces de reconocer sus sentimientos y ya no hablemos de los demás, ¿vale? Vamos a quedarnos con que hay 6 emociones básicas: sorpresa, miedo, asco, alegría, tristeza e ira. Nosotros vamos a centrar en la ira, ¿vale? La ira, este muchachito está realmente mosqueado.
La ira es un sentimiento que surge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le resultan aversivas, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Oye, pues para salir de ese apuro. ¿Cómo? Pues nos va a preparar para saltar sobre esa alerta, nos va a activar, pero en exceso, ¿vale? Y nos va a preparar para la acción, para ver que si algo me produce frustración yo tengo que solventarlo, ¿vale? Nos va a dar los recursos necesarios para hacer frente a una situación frustrante. Si no se consigue, ¿qué pasa? Tristeza. Viene la otra emoción básica. O sea que además van encadenadas. ¿La ira es lo mismo que la rabia? Sí. Ira, rabia es más o menos lo mismo, ¿vale? Con nuestro vocabulario, que es extensísimo, se admite. ¿Cómo se reconoce la ira? Este muchacho de aquí, aunque parezca Pablo Motos, no lo es. Este fue el investigador que hizo, lo siento, no recuerdo el nombre, tenía que haberlo buscado. Este caballero es el propio investigador de esta... y se utilizó a sí mismo para poder expresar a través de múltiples fotografías de distintas personas mostrando la misma emoción. Él sirvió de modelo para ejemplificar las básicas, ¿vale? Aquí se está viendo claramente cuáles son los síntomas de la ira: el ceño fruncido, la mirada penetrante y los labios apretados. Estoy muy enfadado. En los niños es muy fácil de ver. En los adultos somos más rebuscados, pero en un niño es muy fácil de ver, ¿vale? Nosotros podemos esconder un poco más las emociones, más o menos, ¿vale? Entonces, el objetivo no es reprimir nunca una emoción. O sea, yo no voy a buscar que mi paciente no sienta ira. No, yo lo que voy a pretender conseguir es que ese paciente muestre la ira en el momento adecuado, en la intensidad adecuada, es decir, adecuar la expresión emocional al contexto, intentando no convertirnos en Hulk o pasar del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿vale? No perder el control. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que tener alto grado de autoconciencia, de conocernos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a autorregularnos. Tenemos que estar motivados al cambio, importantísimo. Aparte de reconocerlo, tenemos que decir, oye, que esto nos va a ayudar para algo. Y tenemos que trabajar nuestra empatía, es decir, con el conocimiento emocional interno ya tenemos que intentar aplicarlo a lo externo. Es decir, intentar aprender qué es lo que tú estás experimentando, para luego, a su vez, pues intentar buscar, oye, pues una relación social un poquito mejor, ¿vale? Es decir, aprender a ser más inteligente a nivel emocional, aprender a percibir nuestras emociones, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas a nuestro favor, hombre, y a ser posible al de los demás. Vale, de manera clásica, imaginaos que no habéis venido a la charla, ¿cómo nosotros afrontaríamos o arreglaríamos situaciones de ansiedad o de ira? Bueno, pues si yo estoy ansioso, pues a mí me han dicho que yo si respiro profundamente me calmo. Sí, tú respiras profundamente cuando estás con ansiedad, lo más probable es que pierdas la conciencia, hiperventiles y te caigas al suelo. Por tanto, la primera solución clásica no nos va. Vale, la segunda, fumar. A mí fumar me relaja. No, fumar no relaja. La nicotina que contiene el tabaco es un activador del sistema nervioso central. Lo que relaja es la adicción que está asomando, ¿vale? El que le estoy dando algo que mi cerebro me está pidiendo por otro lado. Pero la realidad es que activa, ¿vale? Hacer ejercicio, sí, claro, ponte tú a hacer ejercicio cuando estás ansioso. Lo más normal es que si le vas a dar una patada al balón, se la deja al suelo antes del balón. O directamente no vayas. Beber alcohol, yo me vado. Me tomo una copa y me quedo nuevo. Se empieza por una copa, se empieza evitando y se acaba adquiriendo una adicción. Morderse las uñas, típico. Es que con esto me calma. Y la evitación. Yo, para no estar ansioso, lo evito. Voy conduciendo, escucho un ruido en el coche, ¿qué hago? Subo el volumen del motor. Perdón, subo el volumen de la música. Ya no lo escucho.
ya no lo escucho porque como sale muy caro repararlo, si yo no lo escucho, no tengo problema, no me pongo ansioso. Luego el coche te va a dejar tirado, en la vida pasa lo mismo, ¿vale? Vale, la ira, clásicamente, si no tuviéramos ni idea de cómo manejar la ira, ¿cómo lo haríamos? Dicen que distrayéndote, tú te das un paseo, te distraes, te llevan los demonios, luego no es una solución fácil, no se soluciona nada. Gritar, pues tú pégate grito y te quedas nuevo, o yo lo pongo verde. El problema está que si hacemos una conducta de alto nivel, nos estamos activando, con lo cual tú te crees que te estás relajando, no, lo que estás sufriendo es la consecuencia de haberte estado activando, luego al final estás cabreado y cansado, por el desgaste que supone ese tipo de acción. Atacar a otro, pues nada, ¿qué solución tiene reventarle la cara a alguien? Pues con suerte acaba en el calabozo. Reprimirse, mal. Si la ira la reprimimos, es peor, no cambiamos la situación. Y si además corremos el riesgo de que la ira luego se transforme en depresión. Insultar, dar puñetazos contra la pared, te deja los nudillos y la pared posiblemente luego la tengas que emplastecer. Pero solucionar no soluciona nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cómo solucionamos las cosas de verdad? Vale, pues tenemos que reafirmarnos, o sea, recordar situaciones en las que nosotros mismos hemos sido capaces de solventar esa misma situación o parecida de una manera adecuada. Esto en caliente no se puede hacer, es decir, esto tiene que venir a través de un proceso de introspección, de mirarnos un poquito, ¿vale? Y ver, oye, esto que me ha pasado hoy, otras veces ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo he llevado a cabo? Probablemente encuentres tu propia solución, ¿vale? ¿De qué otra manera? Distraer la atención, sí, pero hacia algo concreto y algo que tenga utilidad. ¿Salir por pasear? No. ¿Salir para ir a ver a tu tía? Sí. ¿Por qué? Porque ya es una relación social, porque ya te estás obligando a no pensar en aquello que te ha producido esa emoción, porque estás centrado en el momento, ¿vale? ¿De qué otra manera? Pues, oye, pues mirar en el futuro más inmediato. Esto funciona muy bien en el mundo laboral. He tenido una reunión con fulanito, me trae por la calle de la amargura y me pone de los nervios. Vale, tienes dos opciones, o partir en la cara, no es recomendable, o pensar, mira, yo a las 3 me voy, ya mañana será otro día. Por tanto, ya ponemos un fin a esa emoción. Llega esa hora y ya nos vamos, y esa persona desaparece de nuestra vida, o al menos así debería de ser. Meditar. ¿Meditar qué es? Meditar es ese proceso que tenemos un poco bastante olvidado de escucharnos, de hablarnos, de mirarnos un poquito adentro, de mimarnos, de cuidarnos un poquito, no solo a nivel de chapa y pintura, sino a nivel interior. Exacto. Darse permiso para preocuparse más tarde. Hoy día estamos preocupados, o sea, hoy día estamos más centrados en dar soluciones inmediatas y ya, no. Nosotros podemos negociar con nosotros mismos, oye, en nuestro cuerpo, nuestra mente podemos controlarla, ¿no? Por tanto, muchas veces podemos decir, mira, ahora no es el momento de pensar en esto que me tiene preocupado, luego cuando llegue a la casa. Y da la casualidad de que si nos hacemos caso, y cuando luego llegamos a la casa, ya la intensidad ha bajado. ¿Por qué? Porque las emociones están muy relacionadas con la variable tiempo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las variables hemos dicho que las emociones surgen a partir de una situación. ¿Y esa situación cuándo ocurre? En un momento. Estímulo, consecuencia. Si la consecuencia se alarga en el tiempo, ya no es lo mismo. Con el tiempo va disminuyendo en intensidad. ¿Qué funciona también? Pues buscar probabilidades. Oye, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra realmente? Yo que lo llevo toda la tremenda, pues a lo mejor hay menos de la que hay. Cuestión de ponerse a pensar un poco en ello. Podemos usar técnicas de relajación. Lo ideal sería tratar de anticiparnos a lo malo que nos pueda ocurrir y, en fundamental, pues llevar un estilo de vida saludable. Escuchar lo que nos gusta, la música, caminar un ratito, beber abundantes líquidos, oye, pasar tiempo con la familia, vivir, se nos olvida vivir, tenemos que recordarlo, ¿vale? Ya para terminar, 10 recomendaciones que se deben de hacer a cualquier paciente cardiovascular. La primera, recordatorio, oye, que el corazón está en vuestras manos, ¿vale? Si uno sigue las indicaciones de su médico, pues no tiene por qué haber ningún problema. Si tiene dudas, tiene que preguntarlas, tiene que solucionarlas.
hay que ser consciente de las emociones de cada uno. Y no solamente eso, sino ser consciente de lo que va a provocar en nosotros. Oye, para ponerle remedio. Tratar de reducir la ansiedad y el estrés, tratar de ver las cosas desde otro punto de vista que no nos afecten tanto. No enfadarnos, o a ser posible lo justo. ¿Vale? Es bueno tener un papel activo para resolver pequeños y grandes problemas, pero hay que dedicarle tiempo, hay que buscar el tiempo adecuado para cada cosa. Además, oye, vamos a intentar potenciar aquello positivo que tengamos. Vamos a sacarle brillo a aquellas cosas que se nos da bien, disfrutar de la vida. La vida son 2 días, dicen. La 7 es muy importante, no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido. Si yo he tenido un infarto, yo eso no lo puedo cambiar de ninguna manera. Pero oye, lo que sí puedo cambiar es aquello que va a depender de que vaya peor. Eso sí, y esa es nuestra obligación. ¿Vale? El que fume, no fumar, y el que no haga nada, hacer un poquito. ¿Vale? Todos, independientemente de la que tengamos, podemos hacer cualquier tipo de ejercicio físico, siempre y cuando adecuado a nuestras circunstancias. Tratamiento psicológico, oye, que los psicólogos estamos aquí, y estamos aquí para ayudar. Oye, reclamarnos, por favor. Sí, pero si se le dice a alguien, tengo una cuñada... Sí, el estigma de la enfermedad mental. Va al psicólogo, ¿Tú estás loca? Claro. loquero. Pues benditos seamos los loqueros. Lo veo que son ignorantes. Exacto. Falta de información. Falta de información. Y- Además no quieren informarse. Pero hay que acudir a ellos. Exacto. Hay que acudir a ellos. Ellas y ellos. Sí, el egoísmo insano. Y ya por último, Mi marido tuvo que ir yo también y yo, una cosa normal, claro. Ya por último, oye, pues pensar lo mucho que va a cambiar nuestra calidad de vida si vamos haciendo caso a todos estos pasos anteriores, que está en nuestra mano cambiar nuestras situaciones, ¿vale? Un poco más, dudas, preguntas. Pues muy bien, Marco.